Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. El fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia, una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Así que vamos iniciando con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está nuestra compañera Raquel Cinca, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Preocupa y mucho la evolución de la pandemia en Europa. En la última semana ha aumentado un 5% el número de muertes por COVID-19, un 8% el número de casos y la incidencia por cada 100.000 habitantes supera ya los 230 casos. Es mucho más elevada que en cualquier otra región del mundo. Alemania es uno de los países más afectados. De hecho, este jueves ya se ha trasladado a algunos pacientes al extranjero ante el aumento de la presión hospitalaria. Un dato: en 100 de 400 distritos de este país solo hay una cama libre y en 50 distritos ya no tienen camas libres en cuidados intensivos. Hablamos ahora de otro país, de Austria, nuevo máximo absoluto de contagios de 15.145 nuevos casos. Mientras tanto, se multiplican ya las voces que piden medidas mucho más contundentes, por ejemplo, confinamientos e incluso que la vacuna sea obligatoria para frenar así la propagación exponencial de este coronavirus. Recordamos que desde el pasado lunes, además, en este país solo se permite salir a los no vacunados de su domicilio para ir al trabajo, a su centro de estudio o para satisfacer necesidades básicas, tales como comprar alimentos y medicamentos o ir al médico. Otro país, República Checa, solo va a permitir a partir del próximo lunes a personas vacunadas y sanadas de la COVID-19 acceder a bares, restaurantes o reuniones y estudia reimponer que todas las empresas hagan test a sus empleados. En Eslovaquia, mientras tanto, el gobierno ha ido todavía más lejos y va a imponer que los empleados que no estén vacunados ni hayan pasado la enfermedad tengan que acogerse a vacaciones sin sueldo o, si la empresa lo permite, trabajar desde casa. Y por último, hablamos de Hungría. El Ejecutivo ha anunciado allí que pronto va a obligar a todos los trabajadores públicos a vacunarse, mientras que el Colegio de Médicos ha pedido que se prohíba entrar a restaurantes o cines a quienes no tengan certificado COVID. Como vemos, situación muy preocupante en Europa, pero sobre todo en Europa Central. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. La baja inmunidad de vacunación ha sido, además de la reticencia social y sobre todo la infodemia a la inequidad en la distribución de las vacunas contra el coronavirus en Latinoamérica. 2 de cada 10 personas han recibido apenas una dosis. La sociedad mundial se ha enfrentado a una crisis sanitaria más severa y de manera individual. Las redes sociales han invadido el virus más inquietante y que daña no solo la salud física, sino la mental, como es la infodemia. Esta plaga, extendida desde antes de la pandemia, ha ocasionado que algunas enfermedades prevenibles por vacunación resurjan, y ante una emergencia sanitaria como la que se vive desde hace casi 2 años, se vuelve un mal en el sistema de salud mundial. Hace un año no se tenía ningún método para atacar al virus SARS-CoV-2. La comunidad científica esperaba con ansia encontrar una luz en el horizonte con las vacunas contra este patógeno. Confiaban en que una vez que iniciara la aplicación de las dosis, comenzaría a descender el número de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Sin embargo, la infodemia ha sido una plaga más cruel que conlleva que millones de personas eviten vacunarse. Esto genera un problema mayúsculo debido a que se corre el riesgo, advierte la Organización Panamericana de la Salud, de que resurja un brote sin control. Mientras Europa ha vivido semanas intensas de casos de COVID-19, en Latinoamérica el panorama comienza a visualizarse una sombra al aumentar las infecciones del SARS-CoV-2 y la reticencia a vacunación. El riesgo, señala la OPS, es la aparición, además, de nuevas variantes del coronavirus en la región.
Pero no solo estos indicadores, como es la reticencia social y la infodemia que ha coadyuvado a la baja inmunidad, también la inequidad en la distribución del biológico en los países menos desarrollados y las cuestiones económicas al que se enfrentan las naciones. A pesar del surgimiento, avances y compromisos del mecanismo COVAX, el acceso global a inmunización es desigual. Se estima que 2 de cada 10 personas de países de nivel económico bajo, medio bajo, han recibido una dosis contra el coronavirus. Este mecanismo espera alcanzar para el primer trimestre del 2022 cerca de 2.000 millones de dosis, por lo que hizo un llamado a los países donantes y a los fabricantes a renovar su apoyo y evitar más retrasos en el acceso equitativo a las vacunas. El top 10 de los países de América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de población completamente vacunada hasta octubre pasado eran Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador, Argentina, Ecuador, Brasil, Panamá y Antigua de Barbuda. A un mes de que se cumpla un año del inicio de la vacunación mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lamentan que la meta de inmunidad colectiva en el planeta no se alcanzará a pesar de los diferentes tipos de vacuna contra la COVID-19 que actualmente se aplican. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana sostuvimos una charla muy interesante con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez acerca de la manera histórica en la reticencia a la aplicación de las vacunas entre la población. Incluso en países desarrollados, la reticencia a la vacunación sigue siendo un problema. No solamente a COVID, sino a vacunas de diversa naturaleza e históricamente cuando surge un nuevo biológico ocurre este fenómeno. La estimación es que aproximadamente un 20% de la población en todo el mundo que ha podido o ha tenido la posibilidad de vacunarse porque el biológico está disponible, no lo ha hecho. Y tampoco es porque exista alguna contraindicación médica para hacerlo. Es frecuentemente temor e incertidumbre lo que les lleva a tomar estas decisiones de no vacunarse. Y el problema más importante es el riesgo que se genera para el resto de la población, porque ahí está lo que viene ocurriendo en Europa en este momento, un rebrote impresionante, considerado ya para ellos una cuarta ola y en algunos de los países una quinta ola, con una cantidad de casos que excede hasta los 30,000 diarios, para el caso, por ejemplo, de Alemania, que está sufriendo un serio problema de rebrote epidemiológico, pero también Rusia, también Ucrania, también está ocurriendo con Reino Unido, y la hipótesis es que precisamente ese sector de la población que no se ha vacunado es quien de alguna manera ha propiciado este cuarto o quinto rebrote epidemiológico. Pero también recordemos lo siguiente, la población infantil no tiene vacunación aún, y en tanto no se logre la vacunación, incluyendo la población infantil de más del 80% de la población, estos riesgos van a seguir ocurriendo a nivel mundial. Por principio de cuentas, obligar a que alguien se vacune, eso es violatorio de derechos humanos, como lo sería cualquier procedimiento médico sin consentimiento del paciente o en su caso de la familia, cuando el paciente no está en condiciones de tomar una decisión. Pero desde el punto de vista de seguridad pública y sobre todo salud pública, pues de alguna manera interviene el principio del bien común, del bien que es para proteger a la mayor parte de la población. Entonces, si bien no puede obligarse a nadie a vacunarse, sí se puede reservar el derecho de ingreso a ciertos lugares o actividades en donde
pudiera ponerse en riesgo a un importante sector de la población. Entonces, pues está como en esa línea delgada de, por un lado, resguardar la salud pública y por el otro lado, violar derechos humanos. Pero yo creo que es preferible atender a el principio del bien común. Y en ese sentido, sobre todo cuando está empezando a haber control de la pandemia, vuelve a haber un rebrote preocupante además, porque lo que está ocurriendo con Europa no es cualquier cosa. Hay menos letalidad, pero al haber más casos puede haber mayor mortalidad, es decir, los que mueren por 100,000 habitantes, porque al haber más casos, evidentemente el cálculo es de esa manera. Y por otro lado, hay que recordar que también hemos enfrentado un fenómeno que es el del surgimiento de variantes. Y en el caso de Europa, la variante Delta fue un dolor de cabeza durante los meses previos, después de haberlo sufrido la India de manera intensa durante el mes de febrero y marzo. Quienes lo sufrieron enseguida fueron los países europeos, sobre todo Reino Unido. Y ahora, con la descripción de la nueva variante o subvariante conocida como Delta Plus, que tiene otra mutación que le permite ser de mayor transmisión de la enfermedad y que no sabemos si llegue algún momento en que una variante pudiera generar evasión del sistema inmune que se ha generado con las vacunas. Y entonces, Belén, lo hemos comentado en este espacio en múltiples ocasiones. Cuando los virus de esta naturaleza, RNA, están presentes, multiplicándose, están replicándose, están con una prevalencia importante en la población, existen muchos riesgos de mutaciones que generan esas nuevas variantes, y esas nuevas variantes se pueden comportar de manera errática en algún momento, o con mayor transmisión, o con mayor letalidad, gravedad de la enfermedad, o evadiendo la respuesta inmune generada por las vacunas, o la combinación de varios de estos factores. Se vio ya con la variante de Sudáfrica, la variante beta, se vio ya con la variante gamma, la variante que predominó en Brasil, y con la variante delta de alguna forma. La delta con mayor transmisión, las otras dos con indicios de evasión de la respuesta inmune generada por las vacunas. Entonces, sí necesitamos que esas medidas de mayor protección a la población, de hacer prevalecer la salud pública, es fundamental en estos momentos en que la pandemia parecía empezar a tener un control y vámonos de nueva cuenta un rebrote en Europa. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. De acuerdo con algunas investigaciones, la mitad de la población en América Latina todavía no tiene acceso a la vacuna contra COVID-19. Un informe realizado por miembros del Instituto Alemán de Estudios Globales señala que aunque Chile y Costa Rica tienen tasas de vacunación más altas que Alemania o Estados Unidos, la mitad de la población de América Latina aún no ha recibido su primera dosis. A pesar de tener solo el 8.4% de la población mundial, la región ha representado casi un tercio de las muertes relacionadas con COVID-19 hasta la fecha. Esto incluye el segundo número de muertes más alto del mundo a nivel de país en Brasil y la tasa de muertes per cápita registrada más alta del mundo con Perú. Las vacunas desarrolladas en Cuba podrían pasar a formar parte de la cartera de biológico que necesitará el continente durante muchos años, señala el informe. Además, da cuenta de la horrenda cifra de muertos en América Latina y el Caribe que se produce a pesar de una población con edad media de 31 años
y por lo tanto mucho más joven que la de Estados Unidos, con edad media de 38 años y medio, o Europa, de 42 años y medio. La pandemia ha expuesto brutalmente las debilidades estructurales de esta región, sistemas de salud sobrecargados y con fondos insuficientes, acceso tardío y limitado a las vacunas, desigualdades sociales profundamente arraigadas y prácticas laborales informales extensivas. Además, el informe advierte de las dietas poco saludables que conducen a una obesidad generalizada, capacidad estatal insuficiente e incoherencia, pero en general, todas las políticas han contribuido a este doloroso resultado, informó Elizabeth Ortiz. Mientras algunas personas quieren vacunarse, pero no tienen acceso a la vacuna, en otros países donde sí es accesible este biológico, las personas no quieren inmunizarse. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana sobre cuáles son algunos de los argumentos de estas personas para no vacunarse. Y la clave, por ejemplo, está en la tercera ola mundial que se vivió durante los meses inmediatos anteriores, en que si tú analizas las diferencias respecto de las olas anteriores, nos vamos a encontrar con un factor fundamental. Las personas que perdieron la vida en la tercera ola de esta pandemia fueron predominantemente personas no vacunadas. Eso es por un lado. Por otro lado, la letalidad ocurrida durante la tercera ola fue mucho menor que con la primera y la segunda ola. En la primera y la segunda prácticamente no había ocurrido vacunación. Recordarás que la segunda ola concluyó más o menos a finales de enero. Apenas un porcentaje muy bajito de la población estaba vacunada. Entonces, se puede decir que la primera y la segunda no tenían como componente fundamental la vacunación. La tercera sí, y ya en la tercera se vio una diferencia importante. Menos letalidad, y en quienes ocurrió letalidad o gravedad y necesidad de hospitalización fue en personas que no tenían vacuna. Entonces, eso la población debe tenerlo muy claro. La vacuna disminuye riesgo de gravedad, riesgo de ir al hospital, riesgo de morir por COVID. Y la vacuna, mira, con estos 10 dedos, por decirlo de alguna manera, podemos contar el número de personas que han perdido la vida por motivo de algún evento adverso grave relacionado con la vacunación. Realmente no han ocurrido casi fatalidades en el mundo relacionadas directamente con la vacunación. ¿Han ocurrido eventos adversos graves? Sí, por ejemplo, han ocurrido lo que conocemos como anafilaxia, que son alergias graves que sí necesitan tratamiento en el hospital para lograr contener el riesgo de muerte, pero que se tratan exitosamente. ¿Han ocurrido algunos otros eventos adversos graves? Sí. Síndrome de Guillain-Barré, sí, ha ocurrido, pero en una proporción de 1 en cada 300,000 dosis aplicadas. Me refiero a algún evento adverso grave. 1 en cada 300,000 dosis aplicadas. Eso es una incidencia muy baja de eventos adversos graves. Entonces, si por un lado estamos viendo el beneficio del que acabamos de hablar y por otro lado estamos viendo ese nivel de seguridad al no tener tantos eventos adversos graves por cada N número de dosis que se aplican, ya la población debería estar más convencida. Fíjate, Belén, siguen ocurriendo muchos comentarios y que lamentablemente a veces las redes sociales dan información falsa o hacen correr información que no ayuda a este propósito, ¿no? Hay personas que siguen pensando que la vacuna va a generar cambios en nuestro código genético. Como es una vacuna de RNA, algunas de ellas, hay personas que dicen, no, pues es que eso se va a insertar en la célula humana, va a modificar el código genético y es para llegar a generar
condiciones de control de la explosión demográfica. ¿En qué sentido? Bueno, es probable que estas vacunas también generen esterilidad, es lo que mucha gente piensa. No, eso es completamente falso. Han ocurrido múltiples estudios evaluando, por ejemplo, la función de producción de espermatozoides en personas que han recibido la vacuna y se ha descartado absolutamente eso. Y son estudios que se han realizado con el propósito de mostrar que eso es falso. Luego existe la idea, pues que se oye casi de ficción, de que una vacuna contendrá ahí un chip, microchip, que nos va a generar control de las actividades que hacemos cada día. Otras personas dicen, no, genera electromagnetismo que puede causarnos daños celulares diversos. Y hemos visto imágenes en internet de personas que dicen que se pega un metal, una cuchara o X recién te has vacunado. Todas esas cosas que son una barbaridad, una serie de mentiras, de mitos, de leyendas que no ayudan y que debemos irnos sacudiendo lo más pronto posible y sí acercarnos a la información académica y científica que demuestra estos beneficios de los que hemos hablado. México está más o menos al mismo nivel del promedio mundial, del promedio global en cuanto a esquema completo de vacunación, alrededor del 50%, con variaciones en los diferentes estados de la República. Por ejemplo, el Distrito Federal, bueno, ahora llamado Ciudad de México, es quien tiene el más alto porcentaje de población vacunada, al menos con una dosis de la vacuna, y con dosis completa también encabeza la lista la Ciudad de México, pero con dosis completa no ha alcanzado prácticamente ningún territorio por arriba de 85%. Lo que estábamos escuchando hace un momento de Elizabeth Ortiz, de los países que tienen esquemas de vacunación más altos en el mundo, sí, efectivamente, Emiratos Árabes, que ya ha alcanzado alrededor del 80%, 85%. Portugal es uno de los países en Europa que tiene los porcentajes más altos de vacunación y hemos hablado poco de Portugal. Pero también, por supuesto, está Israel. Recordarás que fue de los países que más rápido alcanzó los buenos estándares de vacunación. Incluso ellos ya vacunaron con tercera dosis a adultos mayores por lo menos. Y hay publicaciones ya académicas muy interesantes de la respuesta a una dosis de refuerzo con respecto a Israel. Y por otro lado, tienen muy buenos niveles de vacunación algunos Países Bajos. Dentro de América Latina, Chile y Uruguay son los países mejor posicionados en cuanto a porcentaje de la población vacunada. Y México, como bien lo dices, Belén, está, digamos, dentro del promedio mundial. Ojalá y México hubiera mantenido el paso que llevaba con vacunación más o menos hace un par de meses. Hace un par de meses estaba vacunando a 1 millón, hasta 1.200.000 mexicanos cada día. Y hace aproximadamente mes y medio empezamos a ver una disminución de la curva de las personas vacunadas diariamente, de tal suerte que ahora está vacunándose en México alrededor de 200.000, 250.000 personas. Ojalá y retomemos el paso, porque además creo que México, por principio de cuentas, sí tiene vacunas para hacerlo, y segundo, México también tiene proyectado para el resto del 2021 la adquisición de alrededor de 20 millones adicionales de dosis en lo que resta de noviembre y diciembre, pero en estos momentos tiene también alrededor de 20 millones de dosis disponibles. Entonces, pues creo que se puede acelerar un poquito el paso, ojalá
y se haga para que a finales de año se tenga un mejor nivel de vacunación aún. Nuestro compañero Álvaro Alvaro, corresponsal de la agencia EFE en China, nos presenta el siguiente informe. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este viernes la detección el día anterior de 79 nuevos positivos del coronavirus por contagio local. El dato es un leve repunte en el país asiático, que está intentando sofocar varios pequeños rebrotes en su territorio desde mediados de octubre. El número total de contagiados activos en la China continental es de 1.280. Pese a lo reducido de las cifras, las autoridades chinas han respondido con el protocolo habitual que siguen en cuanto se detecta algún caso, llevando a cabo tests masivos a la población y aplicando restricciones de viaje a y desde las zonas afectadas. Sin embargo, las medidas de control no han podido evitar esta vez que el brote se extienda a la capital, Pekín, donde hay 46 casos activos. La ciudad pidió a los residentes que evitasen los viajes no indispensables y limitó las llegadas desde zonas que hayan registrado casos. Las autoridades pequinesas quieren así blindarse antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se inaugurarán en Pekín el próximo 4 de febrero bajo estrictas medidas de prevención. Se excluirá la asistencia de público venido del extranjero, y a su llegada, los atletas y los periodistas deberán permanecer durante su estancia en la capital china en un circuito cerrado que cubrirá todas sus actividades. Las autoridades quieren mantener así su política de tolerancia cero contra el virus, de la cual el gobierno chino ha hecho uno de sus orgullos. Según la Comisión de Sanidad de China, desde el comienzo de la pandemia se han registrado 4.636 muertes en el país, la última de las cuales sucedió el pasado enero. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Álvaro Alfaro. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con mucho más. Costa Rica es uno de los países en Centroamérica y en general en América Latina que ha avanzado de manera mucho más contundente en la inmunización de su población, al grado que ha dicho que es obligatorio que se inmunice también a los niños. Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo que hace obligatoria la vacunación de niños contra la COVID-19. Anunciaron las autoridades sanitarias que este biológico se suma al cuadro básico de vacunas de la infancia. El gobierno de ese país firmó un acuerdo con Pfizer para adquirir dosis y empezar la vacunación de todos los menores de 12 años a partir de marzo de 2022. Esta misma semana, los órganos reguladores de Estados Unidos aprobaron la vacuna de Pfizer-BioNTech para los niños de entre 5 y 11 años. El acuerdo de Costa Rica con Pfizer contempla que el país reciba 3,5 millones de dosis, de las cuales 1,5 millón se reservarán para los menores de 5 a 11 años. Las otras vacunas se destinarán a terceras dosis para personal sanitario, los mayores y aquellos con inmunodeficiencias. Hasta la fecha, cerca del 55% de las personas elegibles han recibido el esquema completo, según cifras del Our World in Data. Mientras que en Estados Unidos, la decisión de aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech para menores de 5 a 11 años allanó el camino para que 28 millones de jóvenes estadounidenses se vacunaran. Reciben una inyección con 1/3 de la dosis que se administra a los adultos. Funcionarios de la FDA determinaron que la vacuna tiene alrededor del 91% de efectividad para evitar la COVID-19 en niños pequeños y que su respuesta inmune es comparable a la que se ve en personas de 16 a 25 años. Los investigadores no hallaron efectos secundarios de importancia, informó Rocío López Fonseca. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana de la importancia de inmunizar a los pequeños, pero en general a la población, no solamente contra COVID-19, sino con el esquema completo de vacunación, porque es la única manera de erradicar enfermedades. Ahora está cuantificado por la UNICEF, por la Organización Mundial de la Salud también, cerca de 30 millones de niños que o no recibieron o recibieron esquema incompleto de vacunación
como bien lo señalas, de las vacunas ya tradicionales que forman parte de la vacunación universal. Y esto evidentemente es muy peligroso. Aun cuando 28 millones pudiéramos considerar que por la población mundial representa un bajo porcentaje, no es de ninguna manera desdeñable, aun cuando un solo niño, 2 o 3 queden sin un esquema de vacunación completo. Esa situación es, desde el punto de vista epidemiológico, muy peligroso, pero también desde el punto de vista humanitario. De tal suerte que los países deben revisar este indicador a la brevedad y empatar a la brevedad todo lo que pudiera haber quedado pendiente de vacunación con la población infantil. También hay vacunación en los adultos mayores que se ha convertido de alguna manera en una vacunación universal, una sugerencia de vacunación universal, sobre todo para aquellos que tienen factores de riesgo. La influenza, la vacuna contra neumococo representan vacunas importantes, incluso contra Haemophilus influenza, que es una bacteria, no es el virus de la influenza, es otro patógeno diferente, pueden requerirse durante la edad adulta. Estamos hablando de la población infantil, pero tampoco perder de vista este apartado, porque con motivo de el aislamiento social al que nos vimos obligados a entrar con motivo de COVID-19, pues muchos adultos mayores quizás dejaron pendiente este apartado de la vacunación en este grupo de edad. Y hay algunas vacunas que se aplican entre la infancia y la adolescencia, por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y además tienes la razón en el sentido de que dependiendo de lo que se va monitoreando epidemiológicamente en el mundo, también hay indicaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto de refuerzos con ciertos biológicos. Por ejemplo, hace un par de años y hasta la fecha creo que prevalece la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de un refuerzo contra sarampión para mayores de 16 años, población general por arriba de 16 años. Y lo que ocurre es que se identifica en algunos lugares en el mundo algunos brotes de sarampión y por eso se ha hecho esta sugerencia. Entonces, no se escucha mucho, pero sí es parte de las recomendaciones que pueden ocurrir con alguna periodicidad por parte de las agencias regulatorias o de las agencias sanitarias mundiales como la OMS. Las vacunas se van perfeccionando año con año y hoy por hoy la mayor parte de vacunas que se utilizan en los esquemas universales son sin utilizar al patógeno en su modalidad de atenuado o de modificado. Es decir, son vacunas desarrolladas a través de biotecnología y recombinantes, lo cual significa que fueron desarrolladas para que sean solamente fragmentos de la estructura del determinado patógeno, por ejemplo, el mismo virus de la influenza, por ejemplo, el mismo virus de la hepatitis B, etcétera. Bueno, son vacunas que solamente tienen fragmentos del patógeno, de tal manera que algo que debe tener claro la población es que al aplicarse esas vacunas no nos vamos a enfermar de esa patología para la cual nos está protegiendo la vacuna. Y además de lo anterior, son vacunas que en ese perfeccionamiento van logrando
tener mayor capacidad para generar respuesta inmune eficaz y van logrando también mayor seguridad, menos eventos adversos y menos eventos adversos graves. Por eso en el mundo se vacunan millones de niños cada año, pues contra sarampión, rubiola, paperas, contra difteria, tosferina, tétanos, contra hepatitis B, contra hemófilus influenza, contra neumococo, ahora ya muy pronto contra COVID-19. Algunos países ya empezaron con su población infantil de 5 años en delante, y seguramente muy pronto la mayor parte de países va a vacunar también a la población infantil. Hoy México anuncia ya vacunación a adolescentes, por lo menos 17, 16 y 15 años de edad en esta siguiente etapa de vacunación contra COVID-19. Y mira, es una gran noticia. Y una gran noticia será seguramente que muy pronto vayamos hacia los siguientes años, hacia abajo, para que logremos una vacunación más uniforme con toda la población. En México, el día de hoy, inician clases presenciales en los niveles básicos en todo el país, nivel primaria, nivel secundaria, y eso, además de ser una gran noticia, creo que se sustenta en el hecho de que las clases en la modalidad híbrida no generaron un brote epidémico significativo ni en la población estudiantil, ni tampoco en la de docentes. Entonces, me parece que es un momento óptimo para dar ese paso, pero qué bueno que además se visualice que se va a empezar a acompañar con vacunación a la población, por lo menos adolescente en este momento, quizás enseguida la población infantil. En el mundo se estanca la vacunación, en los países ricos por desinformación y en los pobres por falta de vacunas. Para poner fin a la pandemia por el SARS-CoV-2, una gran parte del mundo debe ser inmune al virus. La forma más segura de lograrlo es con una vacuna. La variante Delta del virus SARS-CoV-2, hasta el momento la más contagiosa desde que el virus comenzó a propagarse en China, está generando nuevas olas epidémicas que, si bien son menos virulentas que las anteriores en los países con altas tasas de vacunación, están volviendo a comprometer a los sistemas sanitarios y eliminando la normalidad que se había recuperado, sobre todo también porque en los países ricos la población duda de las vacunas y han optado por no inocularse. Con este panorama y una inmunidad de rebaño que los expertos recomiendan que sea del 90% y ya no del 70% que se consideró en un principio, cada vez más gobiernos apuestan por dar un empujón a los ciudadanos para que accedan a vacunarse, restringiendo actividades y libertades a aquellos que rechacen la vacunación o incluso imponiéndoselos a sus funcionarios. Mientras que en América Latina se está dejando en completa libertad a sus ciudadanos para vacunarse o no, evitando tomar medidas restrictivas. Sin embargo, algunas entidades de México, por ejemplo, ya analizan la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación a los que acudan a eventos multitudinarios, así como para entrar vía aérea al estado. Hasta el momento, el 51.5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se han administrado 7.410 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 28.85 millones cada día. Solo el 4.5% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. En la actualidad, hay dos grandes razones por las que no se alcanza el porcentaje de inmunización mundial recomendado, ya sea porque los países ricos no quieren vacunarse por creencias religiosas, mitos o noticias falsas, y en los países de bajos ingresos porque no son capaces los gobiernos de comprarlas, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial.
El mundo avanza en la inmunización de los más pequeños. Israel está ya vacunando a su población de entre 6 y 11 años de edad. El director general del Ministerio de Salud de Israel, Nachman Ash, aceptó la recomendación del equipo de respuesta a la pandemia y la Junta Asesora de Vacunación COVID-19 para vacunar a los niños de 5 a 11 años. Mediante un comunicado explicó que la gran mayoría de los miembros del comité opina que la vacuna tiene un buen perfil de seguridad. Los datos de eficacia presentados por Pfizer-BioNTech indican una eficacia del 91% en la prevención de enfermedades en niños de 5 a 11 años en un ensayo clínico controlado. La mayoría de los expertos opina que los beneficios de la vacunación en este grupo de edad superan los riesgos, por lo que aceptó su recomendación para aprobar el uso de la vacuna en este grupo de edad. El primer país en hacer obligatoria la vacuna para los niños fue Costa Rica. El 18 de octubre inició la aplicación de dosis anticovid para la población de entre 6 y 11 años en Ecuador, con el fin de propiciar un entorno más seguro para el regreso a clases presenciales. Mientras tanto, en Colombia ya fue autorizada la vacunación anticovid para niños y niñas entre los 3 y los 11 años con la vacuna de Sinovac, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana sostuvimos una charla por demás interesante con el doctor Gregory López, gerente de Enlace Médico Científico para Sanofi Pasteur, este laboratorio que, por cierto, también ha intentado desarrollar una vacuna contra COVID-19. Él habló de la importancia de completar los esquemas de vacunación, particularmente y principalmente entre los infantes. Es un dato y un tema realmente muy importante. No digo, por ejemplo, de acuerdo con datos de la OMS y la UNICEF, nos dicen que por la pandemia por COVID-19 ha causado un importante retroceso en la vacunación infantil. Según los últimos datos publicados, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas administradas, lo cual de alguna manera los deja en una situación vulnerable o susceptible a poder adquirirlas. Y ojalá y solo se tratara de adquirirlas, ¿no? De recibir un tratamiento y que se pudieran curar o recuperar su estado de salud. Pero desafortunadamente el enfermarse de estos patógenos pues los puede llevar a desarrollar consecuencias que pudieran ser devastadoras o en el mejor de los casos, por así decirlo, dejarlos con secuelas, discapacitantes de por vida. Claro. Doctor, ¿se conocen las causas principales de por qué este rezago en la vacunación, en el esquema completo de vacunación de los infantes? Pues las causas básicamente a las que se debe esta situación es que, bueno, como usted no me dejará mentir, a principios de la pandemia, sí hubo ahí alguna indicación en que los esquemas de vacunación a nivel de la Organización Mundial de la Salud se interrumpieran, porque obviamente no conocíamos la transmisibilidad del virus del COVID-19. Entonces, ante esa situación, sí se recomendó dejar de hacer vacunaciones masivas como las que se venían realizando. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, la misma Organización Mundial de la Salud instó a recuperar e inclusive planteó estrategias o lineamientos que podían ayudar a tratar de recuperar las coberturas de vacunación. Entonces, realmente hay situaciones que desafortunadamente no nos han ayudado, como por ejemplo el miedo a la pandemia, ¿no? Esta situación pues obviamente lleva a que los papás por esta situación no acudan a los centros de salud o a las unidades de medicina familiar a llevar a sus niños a que reciban estas vacunas. Entonces, básicamente pues sí podría decirte que la principal razón o causa por la cual los esquemas de vacunación se han visto interrumpidos es básicamente por el miedo de la población a acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación. Doctor, yo quisiera aprovechar su presencia y aprovechar su expertise también para decirle a nuestra audiencia por qué es importante no solamente completar los cuadros de vacunación de aquellas vacunas que han quedado pendientes en medio de esta pandemia, sino también por qué es importante considerar cuando así corresponda y cuando así toque vacunar a los niños contra la vacuna de COVID-19, doctor. Bueno, es importante porque de alguna manera eso los va a ayudar a que si llegaran por alguna situación a convivir con alguna persona que pudiera estar enfermada, pudieran evitar adquirirle y desarrollar la enfermedad y desarrollar complicaciones, y la otra es que si llegaran a adquirirla y desarrollarla, el desarrollo y la evolución de la enfermedad va a ser mucho más leve que si no tuvieran la vacuna aplicada. Asimismo, con ello se desarrollarán menos secuelas o menos consecuencias graves
que pudieran llevarlos a la hospitalización. Entonces, realmente el aplicar una vacuna conlleva a que los niños tengan una protección y evita no poner en riesgo su vida. Y eso aplica para las vacunas de COVID, como para las vacunas de difteria, tosferina, hemófilis influenza tipo B, tétanos, poliomielitis, hepatitis B, sarampión, rotavirus, entre otros. Claro. Doctor, ¿qué le diría a aquellos padres de familia que aún tienen ciertas reservas o dudas sobre la seguridad de las vacunas para los menores? Pues yo los invitaría a que tuvieran confianza en ellas mismas. Si una vacuna se le aplica a un chiquitito, a un bebé, pues no es una vacuna que se esté probando, es una vacuna que ya tiene estudios previos en donde se ha demostrado que son eficaces, en donde se ha demostrado que son sumamente seguras, y entonces con base a ello es que se decide empezar a aplicar en la población. Entonces, cuando las vacunas ya están en un centro de salud o en un médico particular para ser aplicadas, no es porque se esté probando algo nuevo, es algo que ya tiene mucha evidencia de que efectivamente son seguras. Entonces, yo la invitación que haría en ese sentido es a creer en las vacunas, a realmente proteger a nuestros niños. Al final del día, y no solo a los niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, la vacunación es considerada como un acto de amor. Yo protejo a todas las personas que yo quiero porque no quiero que desarrollen complicaciones o que estén en un hospital o que pierdan la vida. Entonces, la invitación es a creer en estas vacunas. Y créanme, además, México tiene el mejor esquema de vacunación, ¿no? Inclusive tenemos una de las vacunas más avanzadas, que es la vacuna hexavalente, la primera vacuna combinada que protege contra 6 enfermedades, para la cual solamente se requieren 4 dosis que se aplican a los 2, 4, 6 y 18 meses. Tienen una mayor alta de aceptación por parte de los padres porque son menos reactogénicas, y entonces eso favorece que los niños tengan sus esquemas completos y que aparte estén protegidos contra estas 6 enfermedades. Claro, en la experiencia, doctor, ¿qué nos ha dicho sobre estas vacunas ya existentes, sobre todo con aquellas enfermedades que están prácticamente desapareciendo ya del planeta? Exactamente. Sí, tocaste un tema muy importante, por ejemplo, pues varicela está erradicada, sarampión estuvimos a punto de llegar también a la erradicación. Desafortunadamente a finales más bien del 2019, por ahí tuvimos algunos rebrotes en donde, ojo, muchos de ellos ni siquiera eran casos autóctonos de México, sino eran importados. Entonces, es el que nosotros no tengamos como tal casos autóctonos, pues eso habla de que efectivamente nuestras coberturas de vacunación hasta antes de la pandemia eran muy buenas, y eso nos llevaba a no ver a las enfermedades. Hoy, por ejemplo, los casos de meningitis por hemófilos y influenza tipo B, también desde que yo era estudiante, pues ya no me tocó ver ninguno, ¿no? Secundario a que efectivamente las vacunas funcionan, las vacunas ya no llevaban a la hospitalización a los niños, y pues obviamente pues ese tipo de casos ya no se veían. Tampoco se ven casos de difteria, y esto también es gracias a la vacunación. Hoy la polio, pues estamos, más bien ya se erradicó la circulación del virus salvaje. Entonces, esto también es gracias al excelente esquema de vacunación que tenemos. Entonces, mi invitación es a completar esos esquemas, porque al final del día estamos haciendo un excelente trabajo, estamos protegiendo a nuestros niños y les estamos quitando riesgos, ¿no? Porque realmente en este momento no se presentan gracias a estas vacunas. Claro, y a propósito de esto que menciona, doctor, recordaba también antes de la pandemia cómo México se había convertido en un referente en cuanto a esquema de vacunación en el mundo. Así es, efectivamente, y sigue siendo un referente. Todavía, inclusive hasta los esquemas de vacunación y el tipo de vacunas que hoy utilizamos, por ejemplo, esta hexavalente, que es una vacuna celular, sigue siendo México el referente para que otros países dentro de sus programas de vacunación incorporen este tipo de vacunas. Por lo que le comentaba, tienen menor reactogenicidad, es decir, generan menos reacciones adversas, y entonces eso favorece el apego por los papás a que el niño complete su esquema de vacunación. Entonces, México no ha perdido la punta de lanza en ese sentido, o sea, sigue siendo referente para algunos países de Latinoamérica. Y particularmente sobre la vacuna contra COVID-19 para menores, ¿qué nos podría decir, doctor? Pues mi sugerencia en ese sentido, que es como la de los adultos, cuando esto sea, la vacuna que esté disponible, pues va a ser la más adecuada y la cual la gente tendrá que aplicarle a sus niños para protegerlos contra esta enfermedad. Pero mientras eso sucede, lo importante es protegerlos contra los que tenemos ahorita en este momento. Antes de despedirnos, escuchemos el informe de nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Este es el reporte de coronavirus durante la segunda semana del mes de noviembre
del 2021. En Guatemala tenemos los siguientes datos: 605.749 casos acumulados y 15.474 fallecidos a la fecha. Hablando de la tercera dosis, el presidente Alejandro Yamatei confirmó una tercera dosis de la vacuna para grupos prioritarios, entre ellos el personal médico y maestros, tanto del sistema público como del privado, quienes serán vacunados en diciembre y enero. Los maestros serán inmunizados con el refuerzo para iniciar las clases el 15 de febrero próximo, dijo el presidente. Vamos a trabajar esquema de tercera dosis, principiaremos con grupos prioritarios, con un refuerzo para asegurar que la gente siga sana, aseguró. Además, explicó que se trabajará en los esquemas de vacunación para que la gente se siga inmunizando. Así que con los maestros en primera línea y todo el personal que tiene que ver con hospitales privados y públicos, se iniciará la vacunación el próximo mes de diciembre con la tercera dosis. Actualmente en Guatemala se han vacunado 8.8 millones de personas y de estas 3.3 millones tienen el esquema completo. Con respecto al dinero para atender el COVID-19, el Ministerio de Salud informó que está a la espera de que les den la cuota. El Ministerio, a través de la Ley de Emergencia para la Atención de la Pandemia del COVID-19, actualmente permanece en cero, es decir, que el dinero no ha sido transferido a dicha cartera. La información fue confirmada por el viceministro administrativo Ariel Hernández en una citación con la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, donde se justificó diciendo que no tenían cuota financiera por parte del Ministerio de Finanzas. Esto para ejecutar, pero que estaban a la espera. La ley de carácter temporal y que vence en diciembre de este año fue aprobada el 12 de septiembre en el Congreso luego de la solicitud de varios médicos. Esta contempla compras y contrataciones para prevenir, diagnosticar y tratar la emergencia sanitaria. Esperan repunte de COVID-19 a finales de este año y principios del 2022, manifestó el viceministro de Hospitales Jorge Meneses, que podría haber un incremento de contagios, que actualmente el país registra una disminución de casos de coronavirus, a lo que atribuyó que se debe a las medidas que el Ministerio de Salud ha tomado, pero que también al comportamiento natural de la enfermedad. Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala hicieron oficial el cierre de la jornada en los puestos de vacunación, luego de 6 meses de funcionamiento. Con un acto de reconocimiento a todos los voluntarios de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, se dio por concluido el trabajo del Centro de Inmunización. Para Coronavirus la Pandemia, desde Ciudad de Guatemala, informó Javier Corleto. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia. Que tenga un excelente sábado.